Aloha, amigos de Ecuador Chequea, amantes de la verdad y aficionados a los datos. Esta semana Ecuador chequea a las FARC y más precisamente a sus disidencias. Pero la verdad es que las cifras oficiales discrepan entre sí y con las demás fuentes. Esta es la tabla de las discrepancias entre las fuentes. Por ejemplo, según el Ministerio del Interior hay tan solo 140 disidentes, cifra contradicha por el Ministerio de Defensa, quien calcula entre 700 y 750 combatientes. Ahora bien, ¿qué es un disidente? En todo proceso de paz uno se encuentra con disidencias. Gente que no está de acuerdo con las condiciones para la paz y desde antes o durante el proceso se separa del brazo pacifista del movimiento guerrillero. Este tipo de conflictos se han dado en otros países, tales como Sudán, Burundi, la República Democrática del Congo y hasta en Irlanda del Norte. Dato curioso, en estos tres países africanos las disidencias están activas desde el año 2006, mientras que en Irlanda del Norte las disidencias de la paz están ahí desde 1994 y 1997. Así que este no es un problema tan local como uno podría pensarlo, sino más bien algo que pasa generalmente en este tipo de procesos. Para entender un poco más sobre cómo es este proceso en particular aquí en las disidencias de las FARC, lo consultamos con Patricio Aro, militar en servicio pasivo y profesor del IAEN. Para hablar de disidencias de las FARC tendríamos que ir a los orígenes de este movimiento insurgente. En 1964 en las montañas de Marquetalia, un grupo de campesinos explotados por los terratenientes colombianos se agrupan para reclamar sus derechos y reclamar en contra de esa explotación de la que eran objetos. Este grupo de campesinos son liderados por Antonio Marín, que poco tiempo después adoptaría el nombre de Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez, con este alias, organiza y radicaliza la protesta y toman las armas. Ahí nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde ese momento, varias acciones militares se han desarrollado en ese territorio como actores específicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también se han dado varios procesos de paz hasta llegar a San Vicente del Caguán. Y después de San Vicente del Caguán, las FARC entran en acuerdos con el gobierno de Santos, y desde las primeras conversaciones en La Habana ya hubo disidencias que simplemente creían que no era prudente para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acogerse a ese proceso de paz porque perdían el financiamiento que les proporcionaba el narcotráfico. Las fuerzas disidentes de las FARC buscan, algunos dicen, y la teoría de ellos, continuar con el proceso revolucionario. Sin embargo, la evidencia empírica dice que lo que buscan es mantener el control de la producción y tráfico de estupefacientes. Eso está sucediendo especialmente en la frontera norte ecuatoriana, es decir, en el límite político internacional entre Colombia y Ecuador. Hay grupos que están peleando entre sí por el control territorial y también por el liderazgo entre estas organizaciones disidentes. Uno de esos es el ya célebre, tristemente célebre Guacho. Este Guacho está peleando el liderazgo de todas las disidencias que constituían el bloque sur que actuaba en la frontera con Ecuador. Las acciones de estos grupos disidentes en el territorio ecuatoriano, y dicho por el propio presidente de la República, Lenín Moreno, dice que antes se dieron mucha permisibilidad. Y si buscamos un origen, esa permisibilidad en realidad no es el proceso de paz, o sea, la acción de inseguridad que se da en territorio ecuatoriano no es una consecuencia del proceso de paz, porque ya en el 2006 también el presidente Moreno ha hecho investigar, las FARC entregaron dineros a la campaña de Correa, que era el candidato presidencial de una organización revolucionaria llamada Alianza País. Este movimiento o esta relación incestuosa entre las FARC, los narcoterroristas y Alianza País genera una serie de compromisos que también lo dijo el Mono Jojoy, un comandante de uno de los frentes que actúan en la frontera con Ecuador, que se firmaron algunos compromisos. Esos compromisos
me pregunto yo, fue la entrega de un territorio en Angostura, territorio ecuatoriano, a 1500 metros aproximadamente de la frontera, para que allí se asiente, por lo menos durante 6 meses, el cuartel general del segundo hombre de las FARC, de Raúl Reyes, y en estas circunstancias Colombia incursionó en nuestro territorio, violó nuestra soberanía y atacó a ese cuartel general de las FARC. Bueno, la solución es clara. Primero, el Ecuador debe integrarse al sistema interamericano de defensa, reinstalarse nuevamente en el sistema interamericano de defensa. Eso se está dando un proceso poco a poco. Empiezan a haber acuerdos con los Estados Unidos, que es el país que lidera, desde luego, el sistema interamericano de defensa. Pero también es importante decir que se restó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Debe restablecerse esa capacidad operativa, debe modificarse la enmienda constitucional, es decir, eliminarse la enmienda constitucional y mantener a las Fuerzas Armadas en su tarea primigenia de controlar el límite político internacional, de mantener la soberanía nacional y la integridad territorial. En el caso de Colombia, estas disidencias están marcadas por su asociación con el narcotráfico, pues es de ahí de donde obtienen su dinero. El acuerdo de paz en Colombia fue firmado el 26 de septiembre del 2016 y se podría decir que logró su principal objetivo, desarmar a las FARC y bajar el índice de violencia. Por otro lado, también contemplaba una reinserción social de los combatientes y una suerte de democratización de la tierra, algo así como una reforma agraria. Estos dos objetivos no han sido alcanzados en lo más mínimo. Como ya lo hablamos anteriormente en otro video con el coronel Pazmiño, el Ecuador solía ser solo un país de tránsito para el narcotráfico. Pero desde la implosión de este negocio en Colombia nos hemos visto salpicados por este problema en nuestra frontera norte. ¿Qué hacen? ¿Por qué luchan? Pues en el caso particular, en la frontera norte, entre Colombia y Ecuador, el grupo criminal Oliver Sinisterra reclama poder usar su ruta del narcotráfico, o sea, negocios ilegales. Las disidencias, como hemos visto, es algo común en los acuerdos de paz. Y en Colombia, después de 50 años de guerra, han dejado muchos descontentos. Se dice, por ejemplo, que son los más antiguos combatientes de las FARC los que realmente querían la paz, pues no querían morir en la selva. Por otro lado, los más jóvenes, como alias Guacho, solo han conocido esto durante toda su vida. Desde que nacieron son combatientes y viven del narcotráfico. Es difícil convencer a la gente que es algo desde toda la vida que deje de hacerlo así como así. Es difícil imaginarse que después de trabajar para el narcotráfico toda la vida, esta gente que combatió por la guerrilla en Colombia pueda tener una reinserción social. Esperemos solamente que el presidente Lenín Moreno en Ecuador y Juan Manuel Santos en Colombia actúen de la mejor manera por el bien de sus pueblos. Este fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana, con un temita una vez más, un poquito más nacional que de costumbre. Muchas gracias por seguirnos semana a semana. Recuerden no comer cuento de nadie y, como decía, escape.